El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que puedan, tomen asiento un momento. El que sabe bien orar, sabe bien vivir, decía San Agustín. El texto que escuchamos hace un momento en la primera lectura del libro del Siracide recuerda con fuerza que la vida de los creyentes debe ser coherente y que la liturgia se vuelve vacía si no va unida a unas actitudes adecuadas a vivir la voluntad de Dios. Como si el ofrecer a Dios sacrificios más ricos, que a lo mejor son fruto de la injusticia y la opresión, vaya a ser, pues, al ser humano más aceptable ante los ojos de Dios. Y al contrario, dice el Siracide que Dios se inclina hacia la oración del pobre, de la viuda, del oprimido, y hecha con sinceridad y sencillez, la oración del humilde atraviesa las nubes, es decir, llega al mismo Dios sin intermediarios. Y Dios, que es justo juez, ve las verdaderas intenciones del corazón y no se deja corromper por el poder y la riqueza de nadie para tomar una determinación. Es un juez que tiene su corazón muy cercano a los pequeños, a los que no son importantes, a los débiles, a los que saben pedir con humildad e insistencia. Y la experiencia del pobre, pues ve que el Altísimo pues siempre estará a favor suyo e intervendrá ante él. Así lo hemos expresado en el Salmo 33, donde el salmista expresa la confianza que el hombre tiene ante Dios y se hace cercano a los que actúan según su voluntad y son aquellos que se hallan desamparados por los hombres. Por eso hemos repetido: el Señor no está lejos de sus fieles. El que escucha al hombre justo levanta su mirada hacia aquellos que se encuentran agobiados. En cambio, el malvado pues está lejos del Señor. Y este texto nos ayuda a entender el Evangelio que acabamos de escuchar de San Lucas, donde nos presenta 4 partes. La primera es una introducción donde Jesús dice esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. La segunda parte
es la oración del fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues era un grupo piadoso que no pertenecían a la casta sacerdotal, eran laicos, personas del pueblo, pero que tenían una característica, que se esforzaban por cumplir al pie de la letra los mandamientos de la ley del Señor. Y eran personajes pues que acudían siempre al templo, eran bien vistos por el pueblo de Israel, incluso se consideraban estos como modelos y por cumplir la ley del Señor. Y nos dice el texto que aquel hombre oraba erguido, es decir, de pie, no se agacha ante nadie y ni siquiera ante Dios, ve a la cara a los demás y se siente con pleno derecho de estar ante Dios. Es una persona autosatisfecha de sí misma y viene a dar gracias a Dios de lo que ha recibido de Él y viene a dar gracias a Dios por ser como es. Pero vemos aquí una incoherencia, desprecia a los demás. Incluso, ¿verdad? Dice, yo no soy como fulanito ni sutanito, ¿verdad? Yo hago esto, aquello y el otro. En cambio, viene la tercera parte, la oración del publicano. ¿Quién es el publicano? Son los pecadores públicos, aquellos que trabajaban para el imperio romano, diríamos hoy, para el gobierno. Y lógico que era gente no muy bien vista por los demás. Y él se siente indigno de acercarse a Dios. No sabe qué decir. Él reconoce que está mal, pero sin embargo, a pesar de su conducta, que va tal vez contra la ley de Dios y contra el parecer de los demás, él se golpea el pecho y suplica piedad al Señor. Y vemos que él toca fondo, está insatisfecho por su manera de vivir, sin embargo, no por ello deja de buscar a Dios. Y viene la cuarta parte, que es el resultado de la oración de ambos. El publicano bajó a su casa justificado, es decir, escuchado por Dios. En cambio, el fariseo no. Y Jesús enseña cómo orar. ¿Para qué es la oración? La oración nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a fortalecer nuestra vida de oración, pero tener cuidado de no creernos como los fariseos, sino más bien tener la actitud de publicano. Y si queremos aplicar un poquito este texto a nuestra vida, podríamos pensar que tanto en nuestra relación con Dios como en la relación con los demás que nos rodean, podemos también nosotros ser fariseos, es decir, pasar delante de los demás como aquellos que cumplen los mandamientos. Hay personas muy soberbias que dicen, pues yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie, ¿verdad? Vengo a misa todos los domingos, rezo el rosario todos los días, y me esfuerzo por hacer el bien a los demás. Y vemos pues que son oficialmente buenos, pero tienen un defecto, no aman. Y vemos que ellos solamente piensan en sí mismos, pero no son humildes. Y nosotros nos creemos superiores a los demás. Se puede decir que nos presentamos ante Dios para dar gracias de lo bueno que somos, o se nos ocurre de vez en cuando pedir perdón a Dios por lo que hemos hecho en nuestra vida en vez de enumerar nuestras virtudes. Si queremos merecer la alabanza de Jesús, tenemos que parecernos más al humilde publicano que acude al templo, no para pregonar las buenas obras, sino para pedir a Dios perdón y ayuda. Y los que estamos aquí, pues no somos los más buenos de la comunidad, que bueno que lo fuéramos, ¿verdad? Pero venimos aquí porque reconocemos que necesitamos del perdón de Dios. Cuando tú vienes a misa, pues uno de los actos que realizamos al inicio de la celebración es precisamente eso. ¿A qué vas a misa los domingos?, te pregunta la familia.
pues voy a pedirle perdón a Dios por mis pecados de pensamiento, por mis pecados de palabra, por mis pecados de obra y por mis pecados de omisión, porque así es como empezamos la misa, ¿no? Así como el publicano, le pedimos perdón por todas las fallas que a veces tenemos, y ya si son las graves, pues vamos a misa para confesarle, ¿verdad? Para pedir a Dios ya perdón a través del sacramento de la confesión. Esa es nuestra actitud, y así como empezamos nuestra celebración, así también lo tenemos que hacer en nuestras oraciones personales. Antes de estarle pidiendo a Dios por tal o cual circunstancia, pídele a Dios perdón por tus faltas, por tus pecados, por tus infidelidades, por las situaciones que te alejan de esa comunión con Dios y con los demás. Y luego después, ahora sí, suéltale la sopa a Dios, dile lo que tú quieras, ¿verdad? Pero antes, reconocer lo que somos, reconocer que necesitamos de esa ayuda de Dios. Y la única forma eficaz que tenemos contra el fariseo que llevamos dentro es la del publicano, es decir, hemos de decir en nuestra oración: Señor, ten compasión de este fariseo que hay en mí. Aún aquella oración de petición de perdón que utiliza el publicano, es hermosa las palabras que dice: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Y bueno, toda oración personal debería comenzar con esta petición de perdón, con el reconocimiento de la propia miseria y de la grandeza del amor de Dios. Si vivimos de esta manera, con esta misma actitud misericordiosa, pues vamos a reflejar ese rostro de Dios a nuestros semejantes. Si Dios tiene misericordia de mí, también lo tendrá en ti y en cada uno de aquellos que nos rodean. Pues vamos a pedirle al Señor en esta celebración, pues que nos conceda esa humildad de corazón para acercarnos a Dios con verdadero arrepentimiento, y que nuestra oración pues realmente nos lleve a experimentar ese amor, esa misericordia, ese perdón, y que sepamos actuar de esa misma